Hoy comencé, estoy muy alejado de las series y de las películas porque se me reduce muchísimo el tiempo que tengo, pero a veces necesito ver series, a veces necesito ver películas y hoy comencé una vaina de Marvel, una serie de Marvel que es en dibujos animados que se llama What If. Am, y es como la presentación de diferentes universos si los universos de los héroes hubiesen ocurrido de formas diferentes, ¿cierto? Eso es muy bacano. Mi hijo llegó, mi hijo tiene casi 5 años y me dijo como, ¿y qué pasó con Capitán América? Porque en el primer episodio, el universo que ocurre, Capitán América no llega a ser Capitán América, sino que hay una capitana, no me acuerdo el apellido. Y me pone a pensar sobre lo que ocurrió en este continente hace varios años, hace varios centenarios, y no tenemos alternativa a lo que ocurrió. No hay mundos paralelos, no hay universos paralelos, no hay algo diferente que pueda ocurrir que lo que ya pasó. Lo que sí tenemos es el futuro. Lo que sí podemos hacer es generar discursos diferentes, hacer relecturas a la historia que se ha oficializado y hacer discursos diferentes. Um, ah, Esa vaina de conquista a las naciones que a veces me parece muy escabrosa, generar discursos, por lo menos desde el mundo cristiano, desde el mundo del Evangelio, que inviten a que seamos sujetos del Evangelio en vez de convertir a los demás en objetos de la evangelización. Cuando yo me acerco al Evangelio, me acerco a un Jesús que está invitando a discursos muy diferentes a los que estaban acostumbrados sus discípulos y a los que estaban acostumbrados las personas um, en esas coordenadas espaciotemporales específicas. Entonces, lo normal era hablar de y vivir un Dios de guerra. Los relatos, desde que estaban niños, que se contaban en las casas alrededor del pan, alrededor de la hoguera, era sobre el Dios que había vencido a los malos, se había hecho del lado de Israel, el pueblo al que pertenecían, y había derrotado quienes habían querido acribillar a Israel, ¿no? Y hay un montón de escenarios sangrientos, viscerales, que nos gustan mucho, sobre las espadas y David cortando la cabeza de Goliat y un montón de muertos y de muertas y de sangre. Esos relatos pues los leemos tras las letras, pero el lugar, el escenario, es un montón de gritos y es un montón de sangre y es un montón de um, expresiones y de... ¡oh! Y Jesús propone ideas que distan de esa gloria de la guerra, ¿no? Incluso cuando Juan en algún momento le preguntó que si pedían que bajara fuego del cielo sobre la ciudad, que no los había querido recibir, no había querido recibir el mensaje que estaban proponiendo y que estaban dando. Entonces Jesús lo mira y le dice, no has entendido de lo que se trata. En Jesús hay una ruptura bien fuerte de esa idea de guerra y de espada y de sangre y de conquista. En Jesús hay una invitación muy diferente. Jesús, cuando uno de sus discípulos utiliza la espada para quitar la oreja, Jesús sana la oreja de el enemigo, ¿no? Y reprende
hace que vuelva a envainar la espada el discípulo que la usó. Jesús tiene un discurso de amen a los enemigos, un discurso de dignidad a partir de actos dignos, pero que dejan mal parados a los enemigos, pero que no tiene que ver con la violencia. Decir si está bien o no está bien celebrar las independencias, no creo que esté en mis manos. Yo apunto cuál es el discurso del Evangelio. Había otro contexto, ¿cierto? En las cruzadas, en las guerras de independencia, había otro contexto. Nosotros tenemos acceso a fuentes que podemos usar. Creo que debemos trascender el discurso de lo heroico, bajarnos un poquito más al discurso humano. Eran personas, tanto los de un bando como los de otro bando eran personas, eran esposos, esposas, hay hijos que quedan huérfanos, y creo que hay denuncias por hacer, por lo menos desde la relectura historiográfica, hay denuncias por hacer dentro de todos esos movimientos de violencia y de guerra y de intromisión militar, sin la necesidad de que eso no haya existido. Existió, como les decía al comienzo. No tenemos alternativas, no tenemos multiuniverso al que podamos acudir, y si tal cosa hubiera ocurrido diferente seríamos mejores. Hay demasiadas variables, hay tantas variables como existen personas, y no sabemos qué pudo o qué no pudo haber ocurrido. Podemos mirar esos sucesos con un ojo crítico, podemos mirar hacia adelante en la búsqueda de aplicar el Evangelio como hemos podido acceder a él, cuando logramos despejar un montón de dogmas y tradiciones, y cuando logramos despejar un montón de mensajes que nos han dado un montón de gente que es famosa, y es gente que avala la esclavitud porque en la Biblia lo dice, y avala la violencia porque pues el pueblo de Dios ejerció la violencia, y salen a avalar. Hace unos días vi una foto de cristianos que estaban orando por personas armadas, porque pues Dios avala los ejércitos y toda esa vaina. Creo que es importante mirar hacia adelante e insistir en un evangelio que busca distanciarse de las guerras militares, y que genera choque, genera un trastorno a los sistemas de este mundo a partir de los discursos del amor, incluso a los enemigos, de la aceptación, incluso a los impuros, a los que no se pueden aceptar, no se deberían aceptar de acuerdo a las ideas sociales de separación. Un amor que toca a los intocables, que sana a los enfermos, un amor que insiste en hacer resistencia, pero desde actos de solidaridad y de empatía, no desde la violencia.